Hoy día vamos a conocer a los 10 personajes políticos más destructivos de la historia. Hoy día vamos a conocer a aquellos políticos que han llenado de sangre, violencia y muerte sus países, sus regiones y sus continentes. Hoy día nos vamos a enterar de cómo la política a todo nivel está cargada de violencia, de torturas, de masacres, de muerte y de asalto a mano armada permanentemente. Lamentablemente la política tiene su lado oscuro. Aquí les vamos con el reporte que puede ser muy ilustrativo para todos nosotros. Atila fue un bárbaro muy temido durante los años finales del Imperio Romano y trajo la destrucción, el terror, las violaciones y el latrocinio a millones de personas. Luego de asesinar a su hermano Bleda, se convirtió en el único gobernante de su imperio e invadió la mayor parte del Imperio Romano, siendo especialmente desgarradora la destrucción de la ciudad de Niza, con miles de cadáveres que obstruyeron el río Danubio por años, además de haberse comido públicamente a 2 de sus propios hijos para demostrar su fiereza. Kim Jong-il es considerado uno de los tiranos más exitosos después de Joseph Stalin. Llegó al poder en 1994 y heredó el gobierno de una muy empobrecida Corea del Norte, cuyos pobladores eran azotados por una terrible hambruna. Y en vez de ayudarlos a salir de esta situación, utilizó el presupuesto de su país para construir el 5º ejército más grande del mundo. Y en el proceso, permitió que millones de sus compatriotas murieran de hambre. Y con la construcción de sus armas nucleares, puso al mundo al borde de una hecatombe. Lenin fue el primer líder revolucionario de los soviets en Rusia y fue quien derrotó a la monarquía y convirtió a Rusia en un estado totalitario. Sin embargo, el terrorismo rojo fue su verdadero legado para el pueblo, terrorismo que fue ejecutado bajo el régimen de los bolcheviques y estuvo destinado a fusilar y poner en prisión a la clase burguesa y monárquica. Además, reprimió a campesinos, obreros y curas que expresaban una opinión distinta. En los primeros meses de la revolución, mandó matar a más de 15.000 personas y los sacerdotes y las monjas fueron crucificados y se convirtió en una práctica común el secuestro y violación de mujeres. Leopoldo II fue el rey de Bélgica y era conocido como el carnicero del Congo, país cuyas plantaciones de caucho despertaban sus apetitos. Tras colonizar el Congo, instauró un reinado del terror para apoderarse de estos recursos. Aunque nunca puso un pie en este país africano, ordenó la masacre de 10 millones de congoleños y con frecuencia ordenaba a su ejército que cortaran las manos de los rebeldes como prueba de sus decesos. Su reinado fue uno de los más crueles de la historia y devastó el país africano por décadas. Líder de los Khmeres rojos en Camboya, Pol Pot reunió a académicos, científicos, docentes y en general a toda persona educada y los mandó a un campo de concentración para ser ejecutados. Entre los años de 1975 a 1979, 2 millones de personas murieron de inanición o por las enfermedades o porque fueron ejecutadas. El líder revolucionario chino Mao Zedong implantó en China un régimen comunista. Bajo su liderazgo se instauró la reforma agraria en todo el país y cuyo desarrollo implicó la expropiación de enormes parcelas de tierra apelando a la violencia y el terror. Su gran fracaso vino con su proyecto del Gran Salto Adelante, que literalmente mató de hambre a más de 30 millones de chinos entre los años de 1959 y 1962. Conocido como el más célebre terrorista de la historia, Osama Bin Laden creó la agrupación terrorista Al-Qaeda y lideró muchos ataques terroristas contra Estados Unidos y Occidente, y fue el cerebro del ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre del 2001 y que terminó con la vida de 3.000 personas. También ordenó los ataques suicidas con sus hombres bomba. Él encarna la guerra de civilizaciones. El emperador Hirohito fue el líder de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y ordenó la invasión y masacre de Nanjing, donde más de 200.000 ciudadanos chinos fueron violados y asesinados, además de ordenar experimentos de limpieza étnica que terminaron con la vida de otros 300.000 ciudadanos. El emperador tenía el poder de detener esta carnicería y no lo hizo.
Bajo su régimen en la Unión Soviética, Stalin tomó el control de grandes parcelas de tierra y mandó a asesinar a millones de campesinos rusos que se resistieron a entregarlas. Esta expropiación produjo una enorme hambruna en Rusia que mató a millones de personas. Además, bajo su régimen totalitario, creó una policía secreta cuya misión era espiar todo y a todos. Millones de sospechosos fueron enviados a los campos de concentración o fueron asesinados. Indudablemente, Hitler fue uno de los más perversos y destructivos líderes de la historia humana. Con sus discursos llenos de odio y su decisión de invadir África y Europa, inició en 1933 un régimen del terror que ordenó la tortura, violación y muerte de más de 11 millones de personas en los campos de concentración, además de incontables atrocidades conocidas y por conocerse contra los judíos. Por estas razones, Hitler personificó como nunca antes nadie el odio y la maldad en el mundo moderno.